esta hora son 120 minutos que te vamos a informar con lo que son entrevistas, lo que son notas a nivel local, a nivel nacional y también a nivel internacional. Lo tenemos a Joyito Varas en operación técnica y puesta en escena. Sol Rivas, obviamente, que está ahora antes de la primavera. Nosotros ya tenemos al sol radiante acá en lo que es el piso de media tarde. Y hablando de tener invitados en el piso, lo tengo a un invitado especial, ¿no? Al querido doctor Leguizamón, que está en el piso para hablar sobre un caso que pasó acá en la provincia, que no se habla tanto como lo titulé, pero que tiene mucho para hablar, ¿sí? ¿Cómo le va, doctor Leguizamón? Bienvenido al piso. Muchas gracias, Mauro, el gusto de estar acá, a Sol también, y bueno, por supuesto a todos los compañeros, y un saludo grande a la audiencia del otro lado que está mirando y escuchando el programa. Bueno, doctor, pasaron ya 25 minutos de las 14 horas. Hace horas, ¿no? Nada más terminó lo que es una audiencia de Aldana Cuello. A ver, ¿quién es la profe que fue cesanteada por la escuela Pío XII, ¿no? Quien el día de hoy tuvo su audiencia a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Así es, bien vos lo estás manifestando. Esto es el caso de una trabajadora que es una docente licenciada en filosofía, la única con esta especialidad en La Rioja, cuando es contratada allá en el año 2013, en febrero del año 2013, siendo ya profesora en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, presenta su currículum y a partir de ese momento toma trabajo como docente en el Colegio Diocesano Pío XII, febrero del 2013. A partir de ahí ha comenzado, en virtud de su vocación, en virtud de su compromiso, de la buena relación con los profesores y la buena relación con los alumnos, ha comenzado a destacarse notoriamente dentro del cuerpo de docentes, como así también entre el alumnado, por su forma de dar las clases, por su vocación que ella tenía y por su amor que expresa con relación a la filosofía. Había empezado en ese momento en una materia que se llamaba Construcción Ciudadana, pero al cabo de 2 años tenía 5 materias a su cargo, entre las que estaba, además de esta que te menciono, Construcción Ciudadana, filosofía, ciencias políticas, formación ética, antropología. Es decir, que estuvo a cargo de 5 materias curriculares en un total de 9 cursos y 35 horas en ese mismo colegio. Esto es para demostrar la capacidad que tenía la profesora y cómo fue haciendo su camino a lo largo de estos 2 años, simplemente entre el 2013 que comenzó y el 2015, cuando tenía toda esta cantidad de responsabilidades a su cargo, y bien merecida que la tenía, porque además de eso, Mauro, ha sido precursora y encargada de realizar olimpiadas de filosofía a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional. De hecho, uno de sus alumnos ha sido campeón nacional, ha sacado el primer puesto en la Olimpiada de Filosofía a nivel nacional, y eso le dio la posibilidad de que ese alumno, junto con ella, poder prepararse para ir a competir a unas Olimpiadas internacionales en la República de Montenegro, ex Yugoslavia, allá entre el 23 y el 27 de mayo del año 2018. Eso hizo quedar muy bien representado no tan solo a nuestro país, no tan solo a nuestra provincia, no tan solo a la profesora, ¿sí?, encargada de preparar a ese alumno, sino también al Colegio Diocesano Pío XII, porque era un alumno del colegio que representaba no tan solo a la ciudad, no tan solo a la provincia ni al país, sino que representaba y nacido desde el origen de la Pío XII. Entonces, vean ustedes cómo ella, desde su vocación, desde su acompañamiento, fue preparando a estos alumnos y cómo fue creciendo ellas su actividad dentro del Colegio Pío XII. ¿A dónde estará el problema? Me dirán ustedes, si se supone que todo es perfecto, todo iba... No, aparte el resultado de su trabajo, ¿no? Dando la cátedra, lo tenemos a este alumno, no solo que representa a la provincia, sino también al país. Hasta ahí, todo bien. Del 2013, como nosotros sabemos llamar más comúnmente, ¿no?, la Escuela de las Monjas, exactamente, el Sagrado Corazón de Jesús, y después, 2013, pasamos a la Escuela Pío XII. Hasta ahí
Está todo bien. Hasta ahí ningún problema, 2015 ningún problema. Ella de hecho seguía trabajando en el colegio de las monjas, entre comillas, el Sagrado Corazón de Jesús, al mismo tiempo que lo hacía en el colegio Pío XII. Pero al trabajar 35 horas cátedra ya en la Pío XII tenía las horas ya completas, y el 80% de sus ingresos provenían del colegio Pío XII. Es decir, vean ustedes la capacidad económica que ella tenía, proveniente del salario en sí de este colegio Pío XII. Hasta acá todo bien. ¿A dónde surge el problema? En estos congresos o en estas olimpiadas que se hacían, los alumnos debatían públicamente entre distintos temas. Sabemos que la filosofía se trata de poner patas para arriba todas las verdades y de cuestionar a través del pensamiento crítico de todas las verdades. Y entre eso, los alumnos habían elegido el amor, la soledad, el feminismo, la moral, la religión, es decir, diferentes cuestiones que se empezaron a debatir a nivel provincial en estos congresos. A partir de eso, el colegio Pío XII toma conocimiento y toma intervención de que Aldana Cuello era una militante activa por causas de derechos de mujeres, por su libertad de decidir, ¿sí? Causas feministas, como se conoce comúnmente, de militancia activa, en donde pertenece a distintas agrupaciones. Por ejemplo, la red de sobrevivientes de abuso sexual, a donde hace ella un acompañamiento para sostener y cuidar a las mujeres que son víctimas, como también el Frente Riojano Antipatriarcal, y expresiones críticas en su faz interna y de su libre expresión independientemente personal, independiente del colegio, en la cual apoyaba el matrimonio igualitario, donde apoyaba la adopción de niños y niñas y adolescentes también en estos matrimonios igualitarios. Es decir, tenía un pensamiento que iba o que chocaba con el pensamiento clásico y conservador que tiene la Iglesia, y específicamente el establecimiento Pío XII. Exactamente. A partir de ese momento, y a raíz de hacerse públicas en notarios, porque ella jamás lo ha ocultado en sus redes sociales, y está todo aparte con probado. las agrupaciones se conoce. Las agrupaciones demás. No lo ocultó nunca. Exactamente, no lo ha ocultado nunca. Entonces, estas circunstancias no le ha gustado para nada al colegio Pío XII, y en virtud de lo cual los directivos del colegio le empezaron a recomendar que por favor no vaya a querer traer esas ideas adentro de la institución, o que vaya a querer cooptarle la cabeza a los alumnos y mandarle o bajarles un mensaje que sea contrario a lo que determinaba o lo que enseñaba la escuela católica. Siempre ha sido respetuosa. Hoy han pasado 7 testigos. A los 7 testigos se les ha preguntado si tenían conocimiento, si ella hacía política adentro de la escuela con su pensamiento personal. Es decir, si hablaba a favor del matrimonio igualitario, si hablaba a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, si hablaba de estas cuestiones específicas que chocan y que no van de la mano con la Iglesia. Todos han expresado que jamás ha emitido su comentario personal, que lo único que hacía ella es dar clase y atenerse a lo que la currículum le determinaba, cumpliendo al pie de la letra sus obligaciones con su deber y sus responsabilidades del colegio. Jamás mezcló, y ese no es el motivo de la discusión tampoco por parte de la Pío XII. Jamás la Pío XII ha venido acá a decir que el despido se da porque supuestamente adoctrinaría o bajaba mensajes. Es decir, no está en discusión, pero esto lo hemos preguntado al punto tal de que quede en claro y de que quede muy explícito de que no era ese el motivo de la discusión. Entonces me dirá, ¿cuál es el motivo de la discusión? ¿Por qué el motivo del despido? Era específicamente, el motivo del despido era específicamente su pensamiento ideológico. A ver, te dejo sin trabajo. Sí, yo trabajo en un establecimiento para sacar lo que es Aldana. Yo trabajo en un establecimiento, me dicen, vos quedas sin trabajo por pensar diferente a la Iglesia Católica. Ese es el motivo. Ese es el motivo profesional, oculto, sería oculto. Y acá lo explico por qué. Porque comenzaron estas persecuciones, incluso habían veedores
que iban y estaban presentes al momento en que Aldana daba clase, como un mensaje de te estoy observando, a los efectos de no vayas a querer expresar tus opiniones personales en un colegio religioso, o vayas a querer decir que todos tenemos que estar a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, empezaron con persecuciones y hostigamiento, al punto tal que en el 2018, luego de volver a trabajar en su horario normal en la Pío XII, se encuentra en su casa con una carta de documento. ¿Qué dice esa carta de documento? A partir del día de la fecha, prescindimos de sus servicios. Nada más. Es un despido sin invocación de justa causa. Es decir, que la escuela ha tomado la decisión de despedirlo, pero no le dice cuál es el motivo del despido. No detalla lo que es el desvinculamiento. Exactamente, no dice hay una justa causa, o usted incumplió con el artículo tanto, o con el reglamento interno, o usted hizo dijo una tal actividad cosa, que no... o usted anda con mensajes que no van, es decir, no incumplió ninguna regla, ningún estatuto, ni tuvo alguna sanción. O informe del veedor. O informe del veedor, ni informe de ningún tipo por el cual ella merezca una sanción, un llamado de atención, un apercibimiento, una suspensión, nada. O una suspensión. Directamente procedieron a notificarla de que prescindían de su servicio. ¿Por qué no notifican o por qué no expresan el motivo? Porque lógicamente no podían decir que atrás de ese despido estaba la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que el despido se daba a la discriminación que le estaban haciendo por personas diferentes, a la discriminación por razones políticas y por razones de género. Esta discriminación por pensar diferente a la religión, por tener un pensamiento crítico de la religión, por defender causas de feminismo, por ser militante activa de los movimientos feministas. Ese es el verdadero motivo que hay por detrás. Si nosotros sacamos o investigamos qué hay atrás de ese despido injustificado, porque ¿cómo se entiende, Mauro, que una profesora que comienza en el 2013, que a los 2 años ya tenía 5 materias, que tenía 9 cursos, que tenía 35 horas cátedras, que es lo máximo que puede tener, que representa el colegio en una olimpiada en el mundo, en Europa, y de golpe cómo se explica que la dejen sin trabajo? Es absolutamente incoherente una cuestión. Alumnos, veedores, todo como testigo. Exactamente, no ha pasado absolutamente nada. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Es que el despido se da a esta discriminación. Nosotros hemos presentado muchas pruebas acá, testimonios de varios exalumnos y ex compañeras de trabajo que esto pasó en el año 2018. En el 2018, 14 de febrero del 2018, la notifican y la dejan sin trabajo. Recordemos que el 80% de la composición salarial que ella tenía era proveniente del Pío XII, es decir, que se ha quedado prácticamente sin ningún tipo de dinero en la calle. Un sustento económico que tenía, que era la base, era el sustento económico que ella tenía para sobrevivir el día a día. Exactamente, estaba pagando además una cuota hipotecaria con relación a la casa y otras obligaciones que ella tenía, y que se ha quedado absolutamente en la lona, en la calle, y en razón de eso le ha generado un grave daño. Dentro de esa prueba que yo te mencionaba, Mauro, además de la declaración de los testigos que decían que todos sabemos y a viva voz, o es Vox Populi conocido, que el despido se da porque no estaban de acuerdo con la ideología que ella tenía, no estaban de acuerdo con que esté a favor del aborto, de la ley de interrupción, o no estaba a favor del matrimonio igualitario. En su pensamiento, independientemente del establecimiento de las ideas, de lo que vos quieras decir, pero independientemente de eso, por fuera de lo que era la Pío XII. Exactamente, por eso es que la Pío XII jamás ha podido aplicarle una sanción o un llamado de atención, un apercibimiento. No ha tenido motivos para suspenderla, mucho menos tiene motivos para despedirla, porque no ha incumplido con ninguna obligación dentro de la ley de contrato de trabajo, ni dentro del reglamento interno o el estatuto que tiene el Colegio Pío XII. Es decir, no había un motivo para suspenderla. ¿Por qué? Porque su pensamiento crítico
lo dejaba para las redes a las que pertenecía, estas redes sobrevivientes o las redes del Frente Antipatriarcales. Es decir, que si ella tenía un conocimiento o una posición ideológica que choca contra la Iglesia, siempre sus manifestaciones han sido vertidas de manera externa, por fuera del ámbito laboral. Por eso es decir, claro, que no había ninguna sanción ni ningún problema, ni ella violado algún artículo por el cual pueda ser suspendida. Todo su pensamiento, como cualquier persona, por vías diferentes, por vías absolutamente diferentes. Pero además de eso tenemos dentro de las declaraciones testimoniales, fotografía, acta de constataciones también, donde queda acreditado todo esto que vengo manifestando, y tenemos un informe psicológico, porque este despido, esta persecución que se vino haciendo, este hostigamiento de que haya un veedor, de que vea cómo daba la clase, o de que la llamen y le digan tenés que dar este autor y este autor, San Agustín y todos autores específicamente católicos, le fueron generando esa persecución a ella. Las miradas, los testigos decían y los alumnos decían, todos sabemos que la profe era excelente, pero que no le gustaba al colegio que tenga un pensamiento contrario sobre temas específicos, aborto, matrimonio igualitario, adopción y demás. Entonces, este es el verdadero motivo. Pero además, insisto, tenemos un informe de una psicóloga que acredita que Aldana, en virtud de esta persecución, de este hostigamiento, de estos malos tratos, y agravado por la situación del despido, le ha generado una situación de diagnóstico de estrés postraumático, con episodios de llanto, con episodios de pánico, en donde se ha puesto en desvalorización su vida, sus sentimientos. Es un informe muy extenso en donde la psicóloga dice, yo he atendido a Aldana, que ha venido a consultar y ha solicitado iniciar terapia por el problema que tuvo con el Colegio Pío XII, por la persecución, por el despido. Más o menos, dice, o aproximadamente hemos estado en un total de 25 entrevistas, 25 sesiones entre agosto del 2018 y enero del 2019, posterior a su despido, en donde evidentemente esto se da por la situación del Colegio Pío XII. Es el antes y el después, y no solo el daño económico. Ahí estamos hablando de otro tema. Exactamente, ahí empezamos a hablar de otras circunstancias, ¿no? La integridad de la persona, como bien vos manifestás, Mauro. No tan solo es un despido de que te dejo sin trabajo y te tengo que indemnizar, que es otra perlita, pero estamos hablando del daño que le han generado a la trabajadora por la discriminación, por la persecución que seguía en razón de tener un pensamiento diferente en el año 2021, en el siglo XXI estamos hablando, no es que estamos hablando en el 1900. Entonces, fuera de esa prueba, y lo más importante, porque muchas veces suele ser difícil probar la discriminación porque no hay muchas pruebas en donde el trabajador pueda demostrar o los acosos laborales, o los insultos, o estas persecuciones, o los mensajes, o las miradas, porque es una relación muy íntima en donde estas cuestiones de discriminación suceden justamente cuando no hay nadie. Entonces la carga probatoria es muy difícil de alcanzarla, pero nosotros la hemos tenido, y como mejor prueba, si se quiere, tenemos la confesión del Colegio Pío XII, porque cuando nosotros decimos que este despido es discriminatorio, ellos dicen, no, en ningún momento lo hemos discriminado, pero sí la despedimos por el hecho de usted haber participado en una marcha en la Plaza 25 de Mayo, en donde usted hablaba mal de la Iglesia Católica, y como eso va en contra de la religión o lo que pregona el Colegio Pío XII, es que la dejamos es por ese es el motivo del despido. Esta es la contestación que eso es así como usted lo están escuchando, y así fueron los alegatos de la apoderada, en donde dicen, no, acá no hubo ninguna discriminación, simplemente se la despide porque hay una testigo que la ubicó en la Plaza 25, fuera del horario laboral, fuera de una actividad escolar. Sí, estamos hablando, como decíamos recién, vías diferentes. Vías diferentes, pensamientos ajenos a una cuestión escolar, y dice, usted está siendo despedida en virtud de haber participado en una marcha en donde pregonaba la actividad del feminismo y que choca contra la escuela, y que como usted hablaba mal del colegio, usted hablaba mal de la iglesia, ese es el motivo donde la damos por despedida. Entonces, fíjate, Mauro, que hay un reconocimiento explícito por parte del Colegio Pío XII en la contestación a la demanda y en los alegatos, que tiene como despido el hecho de haber participado
políticamente en movimientos, en haber participado en una marcha. Eso en el 2021, en el siglo XXI, estamos hablando que es absolutamente discriminatorio. Y esto lo decimos porque la Constitución Nacional, artículo 14 bis, artículo 16, 75, inciso 22, como así también tratados internacionales de convenciones para la eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer, o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar las formas de discriminación contra la mujer o con la violencia contra la mujer, como así también leyes como la 23.592 de discriminación, la ley de contrato de trabajo en el artículo 17, todas hablan... Todas estas menciones fueron base para presentar, y todo está en constancia con el expediente. Exactamente, todas estas normativas es la que nosotros venimos solicitando al juez que aplique a la hora de dictar sentencia, porque todas estas bases que componen la normativa jurídica establecen que no se puede discriminar, sancionar o despedir a una trabajadora o a un trabajador por tener una opinión, una ideología diferente, o por ser mujer, o por ser de otra religión, o por ser de otro sexo, es decir, o por ser de otra raza. Es decir, toda esta normativa que nosotros venimos explicando habla de la prohibición de sancionar a un trabajador. Es como que yo le diga a Mauro: Mauro, usted es de otra religión, no va conmigo, yo soy el dueño de este canal, y como ahora me vengo a dar cuenta de que usted es de otra religión, lo despido. ¿Sí? O porque a mí no me van, que haya mujeres en los cargos directivos, no me van, entonces la despido a usted por ser mujer. Eso no puede estar en este momento. O porque yo estoy a favor de las supuestamente 2 vidas y usted está a favor del aborto, digo entre comillas porque nadie está a favor del aborto, eso no pasa por ahí la discusión, pero sí, por pensar diferente lo despido. Eso, en toda esta normativa que yo vengo hablando, hace referencia a que estamos hablando de una discriminación. Por eso nosotros decimos, en base a toda la prueba que tenemos, más la confesión de parte, vio como dice la máxima, a confesión de parte, relevo de prueba, más la confesión de la parte demandada, donde establece que el despido se da por haberla visto en una marcha. Lo que está haciendo la iglesia o el colegio en este caso es adoctrinar, es suprimirle la posibilidad de que usted tenga una libertad para expresarse sobre las ideas en las que usted tenga. ¿Por qué? Porque no puede ser que acá haya gente que tenga otro pensamiento diferente. En pocas palabras, tener una vida libre fuera del horario laboral. Exactamente. En pocas palabras. Exactamente, pero esa vida libre en contra de lo que yo como institución pregono. Y que puede influir, obviamente, en eso, en lo que el pensamiento madre de lo que tiene el establecimiento. Y aparte no es que usted lo está diciendo, doctor, más allá que lo dijo cuando se presentó y se armó esta causa judicial, sino también avalando cuando le responden eso. Exactamente. Terminamos los alegatos y yo miraba y decía, parecía que los alegatos fueran una extensión de nuestros alegatos o una extensión de nuestra posición, porque dicen, no la discriminamos, terminó diciendo la apoderada, y lo mismo dicen la contestación de la demanda. Jamás se la ha discriminado, simplemente el motivo de dejarla sin trabajo se da a que la hemos visto en una marcha hablando mal de la iglesia, y porque como está a favor del aborto, no va con la vida religiosa que la Pío XII pregona, entonces por eso la dejamos por despedir. Está clarito el reconocimiento y la confesión de que hay, sí o sí, sin duda alguna, una discriminación por pensar diferente. Porque si en definitiva, ¿por qué la despiden? Por pensar diferente. Porque créame que si hubiese estado en marchas, apoyando las marchas de color celeste, apoyando las 2 vidas, créame que estaría trabajando todavía en ese lugar. Estaría trabajando en ese lugar, exactamente. Porque a decir verdad, no había ningún motivo para despedirlo. Este caso, sinceramente, ha tomado una relevancia vital. ¿Por qué? Porque sería acá en la provincia la primera causa en donde se condenaría a una escuela religiosa
por discriminación en razones ideológicas, políticas y de género. Sería la primera causa. Desconozco si a nivel nacional estuve buscando jurisprudencia, hasta el momento no he podido dar con ninguna, pero sí sería la primera causa en La Rioja, en donde un colegio religioso resulta condenado por despedir a una trabajadora por pensar diferente a lo que pregona la iglesia. Así que ha tomado una relevancia importante. Un filósofo a nivel nacional, se ha difundido un video también, Darío Zeta o Stan River. Para el que no lo sepa, el hermano de Mauro Zeta, no sé si es mellizo o gemelo, ¿no? Gran filósofo a nivel nacional, y estamos hablando de muchas partes del mundo que lo conocen, ¿no? Para que lo conozcan mejor, ¿no? Al hermano de Mauro Zeta, ¿no? Se hizo eco de este caso y obviamente pidió justicia, obviamente. Exactamente, se hizo eco, para su colega y una gran profesional. Exactamente, porque ¿en qué es interesante este fallo o en qué va a cambiar? En que va a tener la justicia a través de este fallo un pensamiento concretos, más allá de la ley de contrato de trabajo. Ya lo hemos tenido en un fallo hace poco, Costa Sorcenón contra Pharmacity, donde hubo un acoso laboral en intento de un abuso, pero va a confirmar en un fallo de Carlos Castellanos, que es el juez de la causa, sí, confirmaría esta situación de discriminación por razones ideológicas, y va a confirmar además la perspectiva de género que siempre tiene que existir en estos casos, ¿no? Darle la importancia a la mujer de participar activamente y libremente en las causas que crea conveniente y que según sus convicciones la hagan participar en esta lucha de las mujeres por la igualdad, por la paridad de género, por el derecho a decidir libremente si quieren estar embarazadas y si quieren tener a sus hijos o no, porque al parecer no, está confirmado que si usted trabaja en el Pío 12 y que si además es mujer y que si está a favor del feminismo, la van a despedir o lo van a despedir. Entonces esta circunstancia no puede pasar. Están suprimiendo, eliminando, bloqueando y avasallando los derechos y las libertades de expresión y las libertades de pensamiento de una trabajadora que no podría ejercer libremente su derecho de militancia, sus derechos políticos, ¿no? ¿Cuántas convenciones nosotros tenemos de pactos de derechos políticos? Y en este caso se está suprimiendo o eliminando. Y esto ha sido un mensaje, ¿no? Porque a través de Aldana, todos los profesores que han quedado ahí, y esto está acreditado por acta de constatación, tenemos miedo de abrir la boca o de pensar o decir una cosa que no vaya acorde a lo que va con la Pío 12. Porque este es un antes y un después. Hoy hablamos de este establecimiento, podemos hablar de otro establecimiento que a lo mejor hubo un caso parecido, similar, y que no lo conocemos, y que la docente o el docente, X docente, ¿no? Que le haya pasado igual, similar caso, y nos conozca los derechos que se puede defender, en cuál se puede apoyar. Aldana lo buscó a usted, doctor, se supo defender, porque es un caso, bueno, que llegó a nivel nacional y que todos están esperando que se resuelva de la mejor manera, pero puede haber otros casos. Así es, así. Ojalá que no, pero pueden haber otros casos. Pero que existen. Pero que existen. Eso es sin lugar a duda que sí existen. ¿Por qué decimos esto? Porque una de las testigos se emocionó en ese momento, sí, al expresar que también sufrió discriminación por el hecho concreto y específico de que la miraron mal o de que no les gustó que sus padres sean separados, sean divorciados. Otro porque siendo mujer tenía el pelo corto. Otra porque estaba en actividades de feminismo. Otras porque eran gays. Otra, entonces hay varios casos de discriminación que han sufrido y que han quedado acreditados ahí, pero específicamente en la causa de Aldana, sí, ha quedado demostrado que se ha discriminado y que se ha intentado acá perseguir y bloquear y suprimir el pensamiento personal de Aldana, y que sirvió también para, si se quiere y entre comillas lo digo, adoctrinar a otros profesores. Así ha quedado acreditado también, en donde uno de los profesores manifiesta: tengo miedo de hablar o de decir cualquier cosa porque me va a pasar lo mismo que a vos. Entonces fíjese cuál es la bajada de línea. Si uno no dice
o no hace lo que la escuela quiere que diga, entonces en definitiva el camino va a ser el despido por esa discriminación, por pensar diferente, por expresarse de otra manera y no en la misma sintonía como lo quiere la institución. Por eso es un caso que va a ser trascendental, porque ahora nosotros vamos a decidir si la justicia entiende que deben respetarse las libertades individuales, debe respetarse el derecho a tener una opinión y una postura personal, o bien le hacen lugar al Colegio Pío XII, lo que significaría que le estarían haciendo lugar a que si usted no opina como opina el colegio, estaría siendo despedido. Es decir, estamos ante un fallo que va a determinar si hay o no hay libertad de expresión. Y nosotros vamos a estar ahí, obviamente, nos va a estar comentando, doctor, así como nos comentó, y que fue largo, ¿no? A partir de las 9 de la mañana en el día de hoy. Y juzgado número 3 estaba, ¿no? Juzgado de trabajo número 3. Y nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Para ver cómo se resuelve este asunto que esperamos, obviamente, de la mejor manera. Y le agradezco por la visita, doctor, porque hay muchos casos que usted conoce y muchos casos que se desconoce del otro lado y que no se comunican y que tenemos que comunicar más de estos casos. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que no saben cómo defenderse y que hay herramientas, ¿sí?, jurídicas para defender los derechos que tiene una persona. No lo sabe. Entonces está bueno dar a conocer estos casos. Y recién habló de lo que es el acoso laboral y que hay mucho acoso laboral y que usted lo conoce. ¿Y cuántas veces se habló de acoso laboral? Se habló muy pocas veces. Y se conoce, pensarán que existen herramientas, algunos piensan que no, piensan no digo nada porque me van a echar del trabajo. Y estoy hablando en lo global, estoy hablando en general. En general, sí. Estoy hablando en general, no de un caso específico. Y que existe mucho. Y si digo algo y me echan del trabajo, y si digo algo, hay herramientas jurídicas, ¿no? Y hay casos como este, lamentablemente hay casos como este, ¿no? Que hay que comentarlos y esperar de la mejor manera. La verdad que le agradezco por la visita, doctor, y después vamos a hablar de otros casos también. Me gustaría mucho hablar de lo que es el caso laboral que su estudio también bien trabaja. Así es, gracias a vos por la oportunidad, Mauro. Ojalá que sí, esperamos este fallo con mucha premura y con muchas ansias, porque insisto en que estamos esperando que se confirme y que se haga justicia en lo que Aldana viene solicitando. Por ella y por la importancia del caso que va a quedar, por la jurisprudencia que va a sentar para la provincia y que sirva para que sean respetadas los derechos individuales, que sea respetado el libre pensamiento, que sea respetado la militancia del género, que sean respetados todas las voces individuales, que no haya miedo de hablar, que no haya miedo de expresar su opinión y que eso no tenga ningún tipo de consecuencias, porque podemos disentir, pero el pensar diferente nos tiene que llevar a madurar también para superar esas diferencias y no alejarnos, no tener consecuencias. Así que esperamos este fallo, que sin duda creemos humildemente que así va a ser, porque eso va a implicar justicia. Y bueno, hablaremos de todos los casos, ¿no? De ese caso de acoso laboral, como bien hacía referencia, que son casos difíciles de probar, pero que tenemos sentencia. Hemos tenido un caso hace poquito de una trabajadora que encima tenía cáncer de mama, ha sufrido hostigamientos. Es aterrador, o sea, ese caso. Sufrir lo que es en la salud, ¿no? Y sufrir hechos de acoso dentro de lo laboral, lo que es en la vía, a ver, cuando uno va caminando, le gritan cosas, o sea, en general hablando, y que tienen que saber todos que hay herramientas jurídicas para defender cada caso, ¿no? En común. Exactamente. Le agradezco. Gracias a vos, Mauro, por la oportunidad, a Sol y bueno, a todo lo del canal. El doctor Leguizamón, que después lo vamos a invitar para que hablemos y extendamos más casos acá en la provincia que se tienen que conocer, ¿no? Y que tomar como base para defender en posible y potencialmente hablando en otros casos. Nosotros vamos ¿te parece, a la pausa? Y después venimos con mucha más información.